Buenos días. Vamos a comenzar la reunión de presupuesto a los fines de tratar los siguientes expedientes. 2630J2025, eleva Código Fiscal 2026. 2632, J2025, Ley Arancelaria para el año 2026. Y el expediente 2631, J2025, Ley Impositiva para el año 2026. Por último, también trataremos el expediente 2633J2026, eleva el presupuesto general de gastos y cálculos de recursos de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2026. En esta oportunidad nos acompaña el titular de la JIP, Germán Cribocapich, y el director general de Ingresos Públicos también del mismo organismo, Demian Tusneider. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí en la reunión para seguir tratando los expedientes mencionados. Voy a repasar el quórum. Se encuentran presentes la vicepresidenta primera de esta comisión, la diputada Claudia Neira, el vicepresidente segundo, el diputado Lucio La Peña. También se encuentra el vicepresidente primero de esta casa, Matías López, y las y los diputados Sebastián Nagata, Matías Lamens, Juan Manuel Valdés, Juan Pablo Arenaza, Juan Modarelli, María Luisa González Estebarena, Pilar Ramírez, Sergio Siciliano y quien les habla, Paola Michelotto. Previo al tratamiento de los proyectos y conforme lo establece el artículo 147 del reglamento de esta casa, vamos a darle la palabra a los vecinos que se han anotado para hacer uso de la palabra en la primera media hora de esta reunión. Le voy a pedir al director de la comisión para que dé lectura a los vecinos que se han anotado. Perfecto, muchas gracias, Paola. También se encuentra presente el diputado Claudio Romero. Bueno, en primer orden, llamamos a Adrián Laroca, presidente de la Unión Argentina de Prestadores de Servicios Gerontológicos. Buenos días. Soy Adrián Laroca, presidente de la Unión Argentina de Prestadores de Servicios Gerontológicos. Acá me acompaña nuestra vicepresidente y nuestra secretaria general, Natalia Godoy y Florencia Paldino. Hace rato que venimos exponiendo este problema que estamos teniendo y lo que venimos a pedir es una adecuación del encuadre de nuestra prestación geriátrica dentro del rubro salud. Las residencias para personas mayores tienen la obligatoriedad de estar inscritas en la Superintendencia de Servicios de Salud. El marco que agrupa a los establecimientos geriátricos es la Unidad Ejecutoria de Registro y Regulación de Establecimientos Geriátricos, que depende del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. El convenio que agrupa a todo el personal de los geriátricos es el convenio 122/75, que agrupa a clínicas, sanatorios y geriátricos. El promedio de edad de los pacientes que recibimos en los establecimientos es de 80 años. Son adultos mayores, frágiles, y según la literatura internacional y nacional, tienen patologías crónicas que generan grandes grados de dependencia, discapacidad, que requieren continuamente la atención integral y continua. La ley que agrupa a los geriátricos en la ciudad es la 5670. La ley 5670 nos obliga, ¿sí?, a tener un equipo interdisciplinario compuesto por médico, nutricionista, kinesiólogo, profesionales de enfermería y psicología, entre otros. Todos en el rubro salud.
Hace aproximadamente 15 años en la ciudad había 1.200 establecimientos geriátricos. Hoy quedan nada más que 430. Esto hace que nosotros tengamos adultos mayores con fragilidad de tratamiento e informalidad y que le brindemos una menor atención y calidad de servicio. La rehabilitación geriátrica, el abordaje de patologías crónicas y severas, el acompañamiento en el fin de vida y los cuidados paliativos forman parte esencial de nuestra prestación. Por todo esto es que venimos a pedir que nos encuadren en salud y no como estamos encuadrados hoy, porque realmente la prestación que brindamos es una prestación de salud y no como hoy estamos catalogados. Así que este es el pedido que hacemos formalmente. Después de tantos años le damos las gracias por permitir este espacio, pero creemos que es esencial para nuestra calidad de servicio tener una alícuota como la que tiene salud, que es del 1.1. Muchas gracias. Bueno, en siguiente orden, Marcela Romano, DNI 17.682.555 del Parque Cultural Estación Colegiales. Quería repartirles esto para que lo tuvieran, que es el mapa del playón. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Marcela Romano. Yo formo parte de Parque Cultural Estación Colegiales, de Tierras Ferroviarias Verdes y del ciclo en la legislatura para la creación y preservación de los espacios verdes de la ciudad. El nuevo espacio verde de Colegiales cambió la vida cotidiana de nuestro barrio, no solo para los que vivimos en Colegiales, sino también para los que transitan, ya sea porque trabajan o porque vienen a algún establecimiento de salud. Frente al playón está el Instituto Fleming o alguno de los colegios que tenemos en la zona. Representó un cambio en la calidad de vida, la comunidad se apropió del espacio y esto es legítimo y además es irreversible. Lo que venimos a solicitar, nosotros estuvimos en las presentaciones del presupuesto 2026 y pedimos, o sea, pudimos comprobar por una consulta que hizo el legislador Lopias que no está, La Peña, perdón, que no estaba incorporado en el presupuesto las partidas necesarias para la integración paisajística de los 4 lotes que esta legislatura rezonificó como urbanización parque en diciembre del 2024. En el mapa ustedes pueden ver los lotes rezonificados, son el lote 1, 11, 8 y 9. El lote 11, o sea, el 8 y el 9 están prácticamente integrados, si bien la calidad de lo que se sembró no es como para, digamos, un mantenimiento sencillo, pero están integrados al parque. El problema es con el lote 1 y 11, que están en la punta del espacio. Hay un galpón patrimoniado y durante muchos años uno de los galpones fue utilizado como corralón de materiales y permítanme que lo diga como obrador VIP de los desarrolladores que construyeron los edificios dentro del espacio verde público. Así que bueno, el pedido es solicitamos a la presidencia y a los legisladores que forman parte de la comisión que por favor se incluya dentro del presupuesto 2026 para que se ejecuten en el año próximo las partidas necesarias para la integración paisajística de esos 4 lotes. Muchas gracias. En último lugar, tenemos Adriana Fernández, DNI 12.563.396. Buenos días. Bueno, yo voy a ser muy breve. Soy Adriana Fernández, vivo en Colegiales. Me sumo a las palabras de otra vecina, Marcela Romano, que habló recién. Quiero agradecer el acompañamiento de esta legislatura en el proyecto que se votó en diciembre del 2024 por
lo cual se rezonificaron esos 4 lotes que ustedes ven ahí en el plano. Son 7.000 metros cuadrados que necesitamos que se incorporen al parque ferroviario Colegiales que hizo el gobierno de la ciudad y que inauguró en el 2023. Lo necesitamos porque es un barrio altamente densificado, altamente construido en altura, así que quiero también destacar el acompañamiento de Lucio La Peña y Manuela Turte, que en las rondas presupuestarias pidieron por la inclusión de la partida presupuestaria y confiamos que otros bloques también nos van a acompañar. Muchas gracias. Muchas gracias. Se ha incorporado también el diputado Claudio Cingolani. Vamos a comenzar ahora con el espacio de preguntas. En primer lugar, tiene la palabra el diputado Romero. Gracias, presidenta. Gracias al equipo de AGIB y todo el equipo del Ejecutivo que nos acompañan. Una vez más, siempre es bueno tener estos idas y vueltas. Así que bueno, yo quiero volver a plantear mis dudas y mis inquietudes para ver si podemos llegar a arribar a los mejores proyectos posibles. Y lo dividí en 3 partes. La tercera ya creo que no tiene sentido a partir mucho, pero bueno, está bueno señalarlo que el lunes va a haber una reunión que tiene que ver con el tema presupuesto. La primera es que tiene que ver con la ley impositiva. Nosotros le queremos plantear al señor administración que volvemos a plantear el problema de redacción y todavía no tuvimos ninguna propuesta, pero en caso de no modificarse, creemos que hay que dejar sin efecto el artículo 15 del proyecto, que es, yo sigo entendiendo que se graban todos los ahorros, por más que vayamos, como está redactado ese artículo de esa manera y no estar previsto quién es el sujeto pasivo, nosotros estamos grabando ahorros. En segundo lugar, dejar sin efecto también lo previsto en el artículo 19, en el artículo 49, inciso 19, que pretende gravar la actividad de minado de monedas digitales. En el artículo 46, donde se fija el valor de 32 millones para la sobretasa. Vuelvo a repetir, el otro día nos volvieron a dar un número, pero ustedes en esos 32 millones que dicen que nadie se va a ver afectado porque el valor fiscal homogéneo se encuentra allí, tenemos un porcentaje muy alto de cocheras y muy alto de bauleras, lo cual, entonces las viviendas que se verían pagando la sobretasa es mucho más del porcentaje previsto. Para el porcentaje sigo planteando que no hay que sumar ni cocheras ni bauleras y que entonces se agranda a aquellas personas que tienen como una propiedad como vivienda o como algún tipo de comercio el pago de la sobretasa del 1%. Ahí le queremos arrimar una propuesta porque la idea no es de financiar, sino es tratar de hacer un poco más justo. Y vuelvo a repetir algo que planteé, que para mí los impuestos empadronados es el mayor beneficio al poder reducirlo y al poder tratar de que la cuota sea justa, es el mayor beneficio que le podemos dejar a los habitantes que duermen en la ciudad de Buenos Aires, no los que conviven durante el día, los que vienen a trabajar, estudiar, curarse, usar el espacio público, sino aquellos que dormimos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces me parece que hay que tener un trato distinto, porque ya aportamos en el resto. Entonces acá vamos a dejar una propuesta que entonces pretendemos que ese piso, el valor de 32 millones de la sobretasa, se eleve a 50 millones, que entre 50 millones y 100 millones se aplique una alícuota del 0,5, que para los inmuebles de evaluación fiscal homogénea superior a 100 millones y hasta 150 millones se aplique una alícuota de 0,75 y que de más de 50 millones se aplique la alícuota del 1%, porque creemos que este año, como hubo una sobrerecaudación, porque creo que fue mucho, el sistema que votamos el año pasado fue más alto de lo previsto, creo que hubo una sobrerecaudación de arriba del 60%, me parece que ahí podemos equiparar un poco. Vuelvo a repetir, la idea no es de financiar, sino tratar de acercarnos un poco más al bolsillo de los porteños.
En cuarto lugar, me parece que es importante lo que han planteado aquí las empresas que nuclean al servicio geriátrico en la Ciudad de Buenos Aires. Es una locura que nosotros, después de haber planteado en el año 2020 que eran efectores de salud, que cualquier persona que contraía COVID en esa época no era trasladado a un hospital, era tratado en el mismo geriátrico, nosotros le sigamos cobrando una tasa que no tiene nada que ver con el sistema de salud, cuando aquellas personas que le prestan servicios a ellos lo hacen con una tasa como la de los efectores de salud. Lo que estamos pidiendo es la equiparación, nada más. Eso es en el servicio de atención a alojamientos de ancianos. Por lo cual después técnicamente le arrimamos a través de la presidencia el código para que se suprima en la planilla del NAES. Se lo vamos a acercar a través de la presidencia. También hemos planteado desde nuestro bloque con el diputado Ferrario hacer una exención del impuesto a los sellos, fundamentalmente los créditos hipotecarios de vivienda única, prendarios, personales y refinanciación de tarjeta, porque pensamos, vuelvo a repetir, que la gente la está pasando muy mal y que si nosotros le podemos dar este tipo de alivios, estaríamos ayudando un poco a pasar este momento. Bueno, la modificación de las alícuotas de patente, que también lo hemos hecho a través de la presidencia, y hemos también presentado un proyecto que es volver a las alícuotas 2023, 2024, que es cuando el gobierno de la ciudad tuvo superávit, creó el fondo anticíclico, pudo ahorrar, etcétera. No nos parece que es una mala propuesta, teniendo en cuenta que muchas veces nosotros nos queremos comparar también con la provincia de Buenos Aires, y antes de ayer se presentó el proyecto en la provincia de Buenos Aires, y justamente para defender a los bonaerenses lo que se han reducido son los impuestos empadronados. Pasando al Código Fiscal, le vamos a pedir que se deje sin efecto la modificación introducida como punto 21, que incorpora al inciso 7 el artículo 231 sobre la compra-venta de criptomonedas. Dejar sin efecto el punto 23, que incorpora en el artículo 238 bis, esto también es fundamental, sobre los fondos comunes de inversión, el rescate de cuota parte. Ahí queda clarísimo que es para el ahorrista. Ahí queda clarísimo que es para el ahorrista, y vamos a volver a ser injustos, porque puede ser que las personas que se dediquen, que inventaron o que, encontraron otra forma de ahorrar que no es solamente el plazo fijo, es el fondo de inversión, nosotros lo estemos grabando queriéndole cobrar sobre la cuota parte más antigua inclusive, que puede ser que hayan perdido en su poder adquisitivo, a lo mejor ganaron en valor nominal, pero con respecto a la inflación o a otra moneda perdieron, y nosotros le vamos a querer cobrar el 3%, y como está redactado además, le vamos a cobrar siempre por el valor que tuvo la primera compra de cuota parte, porque uno puede tener un fondo de inversión 10, 12 veces, haber comprado año tras año. Entonces nos parece que es importante eliminarlo. Y ahí también pedimos en el artículo 303 una redacción, que la podemos nombrar rápidamente, pero se la vamos a dejar a través de la presidencia, que estén exentos del pago de gravámenes, en el artículo 303, en el inciso 1, los ingresos provenientes de toda operación sobre títulos, letras, bonos, obligaciones, papeles emitidos y que se emitan en el futuro por la Nación, las provincias, las municipalidades, la Ciudad de Buenos Aires, como así también de rentas producidas por los mismos a los ajustes de estabilización o corrección monetaria, y toda operación sobre acciones y percepción de dividendos y revalúos. Esta excepción, bueno, sigue la redacción, pero vuelvo a repetir, esto es para salvaguardar a aquellos que intentan sostener el valor de su moneda, intentan sostener el ahorro, que no son muchos argentinos, cada vez son menos, y acá estamos hablando solo de los porteños, pero cada vez son menos. Nosotros, cuando además necesitamos que se fondee el sistema financiero a través de los ahorros de la gente, le vamos a meter un impuesto que me parece que va en contra de lo que necesitamos, que es fondear el sistema financiero. En el código, en el punto 20, que es el artículo 180 bis, deberá definirse de modo preciso la bonificación aplicable, limitando la denegación y estableciendo la aplicación. Ahí hablan de hasta un 100 y hasta un 75,
Nosotros creemos que tiene que decir la aplicación de un 100 y un 75, porque es mucho la banda. De 0 a 100 le estamos dando una atribución que sigue siendo de esta casa, que sigue siendo de este cuerpo, y nosotros vamos a dejar librado al azar que entonces a uno le cobremos 80, 90, 70, porque después cuando se reglamenta, esto no es lo que votamos, no es el espíritu de lo que hemos votado. Quinto punto en el código es reponer el recurso de reconsideración en concordancia con lo establecido por el cuerpo el año pasado, no modificar nada, dejar sin efecto los artículos 10, 11 y 12, que la otra vez hablamos sobre los agentes de retención. Nosotros hemos pedido el listado, nunca nos han arrimado ni un listado, ni un monto, ni cantidades. Lo hemos pedido nominal, no nominal, pero tampoco nos ha llegado. Modificar el artículo 428 bis, que es los vehículos livianos y pesados, para nosotros híbridos y eléctricos, debería tener y gozar los vehículos híbridos una duración de 5 primeros años, no como está planteado 2, lo hemos planteado el año pasado también, el año pasado se pretendió eliminar, hemos conseguido que se plantee, que quede por 2 años la exención y después una escala, que también es mucho mayor a la que habíamos planteado. Volvemos sobre este tema. En el tema transparencia fiscal, si se incorpora el artículo 145 bis del capítulo 17 bis, transparencia fiscal del título 1, pretendemos que quede redactado de esta manera: los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos que realicen ventas, locaciones de obra o prestaciones de servicios a consumidores finales deben de colocar en un lugar visible el tema de los ingresos brutos, o sea, colocar en un lugar visible de las cajas de pagos un cartel indicando la alícuota de ingreso bruto sobre la cual tributa la actividad. En igual sentido, en caso de ventas online, deberá especificarse en el momento del consumo de la venta. Creo que esta propuesta mantiene el espíritu que venía la norma de que esté en el tema de transparencia fiscal, que esté tomado en cuenta, pero me parece que si nosotros aclaramos estas cosas y las dejamos publicadas y las dejamos previstas, pueden mejorar a la persona antes de que vea su ticket o no, pero que la gente sepa. Y en presupuesto, bueno, ahí pretendíamos hacer una modificación porque vemos que había para nosotros un error de técnica legislativa, que era la planilla 43, donde nos daban 848 millones y había 2 endeudamientos que estaban previstos por norma y uno no, pero veo que el lunes va a haber una reunión sobre toma de deuda, entonces se corregiría porque en la planilla 16, que es ahorro e inversión, estaría lo que corresponde, y en la 43 le pondríamos la ley que hoy no lo tiene. Entonces me parece que esto va en vías de corrección, pero era una observación que íbamos a hacer, la tenemos planteado para hoy, pero a la presidenta poder convocar a la reunión, creemos que se va a corregir. Así que nada más, presidenta, muchas gracias, gracias a los funcionarios. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado La Peña. Gracias, presidenta. Gracias, Germán, también por la visita. Gracias, Demian. Voy a ser muy breve porque muchas de las cuestiones, o casi todo lo que voy a plantear, ya lo planteé en la semana pasada cuando vinieron a cerrar la ronda del Ministerio de Hacienda y AGIP. Pero bueno, me parece importante también mencionarlo ahora también, ya para entrar quizás en un debate más fino acerca de lo que va a ser fundamentalmente la ley tarifaria y las modificaciones al código. Muchas de las cosas ya las dijo el diputado Romero y que fueron de las cuestiones que se hablaron en ocasiones en la comisión, que creo que varios de los diputados de distintos bloques tocamos esos mismos temas, pero quiero dejarlo asentado, ¿no? Con respecto a la ley tarifaria, el ya ultra mencionado artículo 15, la verdad que nos gustaría que haya otra redacción o de alguna forma que nos quede completamente claro a todos y que haya un consenso de que esto no va a agravar a aquellos tenedores de criptomonedas. Entendemos el espíritu de lo que nos han explicado, lo que han dicho diputados del oficialismo, pero nos gustaría que quede redactado de una forma que quede claro para todo el Pleno que lo va a someter a consideración esta cuestión. Después, con lo que hace a las modificaciones al código, bueno, voy por artículo. Se mencionó también en esa ocasión y ahora el 180 bis, las modificaciones y las bonificaciones que ustedes proponen. A nosotros la palabra hasta
no nos satisface. La verdad que nos parece que es una delegación grande que la legislatura le hace a la Administración General de Ingresos Públicos y nos gustaría ser taxativos en qué tipo de bonificación se plantea. Si es el 100%, que sea el 100%, si es el 75%, que sea el 75%. La palabra hasta, la verdad que preferiríamos que sea una cuestión más clara, también para dar previsibilidad acerca de qué es lo que estamos votando, porque si no, después cuando viene la reglamentación y demás, nosotros trabajamos para generar una bonificación de determinada manera y quizás, no digo que sea el caso, pero quizás queda la puerta abierta para que esta modificación sea alterada. Después, fondos comunes de inversión, el 238 bis, lo mismo. Nos queda claro si esa base imponible, si se está grabando a los ahorristas, si se está grabando a aquellos que quieren preservar su capital, o que nosotros, desde una lógica, en su momento hablamos mucho de la educación financiera, la necesidad de que la Argentina empiece a ahorrar de distinta manera, o en otro caso, ejercer inversiones que vayan a fortalecer el sistema productivo, a fortalecer la capacidad productiva de empresas y demás. Nos parece que, por lo menos como está redactado, hoy se está grabando a aquellos que quieren preservar su capital, o mejor dicho, también tenerlo dentro del sistema en vez de ahorrarlo, como comúnmente se dice, abajo del colchón. Después, yo también lo mencioné en su momento, el artículo 329, sobre el impuesto a los sellos, que hablábamos del valor locativo de referencia para los alquileres, que ahí cambiaba la palabra de actualización anual que tenía en su momento en el código actual a una actualización periódica. La verdad que también nos parece innecesario eso, sobre todo en un contexto donde la Argentina va hacia un descenso de la inflación. No entendemos por qué dar esa atribución periódico, que tampoco queda claro si es semanal, mensual, trimestral, cuatrimestral o anual. Entonces nos parece que hay que ser taxativos en eso, y me parece que es importante. Periódicamente es algo que queda muy abierto. Y para terminar, bueno, también dejar sin efecto los artículos 11 y 12 que vuelven a traer el tema de algo que ya fue votado en la moratoria de los agentes de recaudación, ¿no? Nos parece que eso, si nosotros hace un mes o unos días más votamos la moratoria que se puso en práctica, creo que si no me falla la memoria, es el lunes pasado, entró en vigencia, volver a discutir algo que en ese momento el Pleno resolvió que era de una manera, introducirlo como los últimos dos artículos de una modificación al Código Fiscal en un paquete enorme de leyes y de cosas que estamos trabajando en esta legislatura, nos parece por lo menos innecesario, así que creemos que eso habría que dejarlo sin efecto. Así más, les agradezco de vuelta y nada, quedamos para la discusión. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Sergio Siciliano. Gracias, presidenta. Bueno, gracias, Germán, por acercarte. Y yo quería aclarar y contemplar algo que está confirmado, pero si es así, reconfirmarlo, que en el artículo 404 del Código Fiscal se ha incorporado un pedido que tenía esta legislatura, que ya el año pasado se trabajó junto con el diputado Valdés, que es la incorporación de la exención de pago de ABL para las escuelas de educación especial. Esto es muy importante, nosotros el año pasado como Pleno lo votamos, pero tal vez por alguna interpretación que no fue clara en nuestra ley, quedaron exentos las escuelas que alquilaban en ese momento, los que tenían los edificios alquilados, y muchas instituciones educativas por distintos motivos y realidades, sus edificios no son propios o no es la misma entidad propietaria. Entonces aquí en este nuevo año hay una voluntad de exceptuar y acompañar al sector de educación de gestión privada y particularmente a aquellos que atienden a la educación especial. Y también algo que es muy importante, y eso lo trabajamos con su equipo, y quiero agradecerle particularmente a Juan Nigrelli, que es el director de legales, que contemplamos también la posibilidad de revisar las deudas y condonar las deudas de aquellos que en este año 2025 no han podido entrar en este pago, porque bueno, justamente la voluntad de esta legislatura y también de la JIP era que estén exceptuadas de ese pago. Esto es un monto muy pequeño dentro del presupuesto, no es algo que cambie la finanza de la ciudad, pero para cada una de estas instituciones educativas representa muchísimo. No son muchas las instituciones que atienden la educación especial y a veces estos temas que hacen, obviamente está la comisión de presupuesto, hablamos de número, hablamos de finanzas, pero acá estamos hablando de que hay una política de inclusión muy importante donde las familias confían en estas escuelas y gracias a la existencia de estas escuelas
pueden hacer que los chicos primero, los chicos y no tan chicos, cumplan su proyecto de vida, pero también que ellos puedan desarrollar su vida profesional, trabajar y quedarse tranquilo que en esas horas están bien atendidos. Así que me parece muy importante que este código contemple esto, que ha sido algo que hemos pedido durante todo el año y un compromiso de ustedes que se iba a contemplar. Así que gracias y dejar reafirmado que eso va a estar y lo vamos a incorporar. Así que desde la Comisión de Educación y seguro que de Discapacidad también acompañaremos esta modificación. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Sebastián Nagata. Gracias, presidenta. Gracias a los funcionarios nuevamente por estar acá con nosotros en la Comisión de Presupuesto. Bueno, yo tengo algunos puntos que ya los hemos planteado en otras reuniones y que no hemos quedado convencidos hasta el momento con las explicaciones. Pero antes quiero plantear un tema que es de actualidad y que nos manifiestan los vecinos y que nos preocupa, y que tiene que ver con la moratoria que nosotros votamos en esta legislatura, donde, bueno, por supuesto, uno de los principales objetivos es que la gente pueda acceder, que se puedan regularizar las deudas, y la verdad que está habiendo algunas complicaciones operativas. Yo quería consultar un poco sobre este procedimiento, porque de acuerdo a lo que nos manifiestan los vecinos y a lo que hemos podido ver, hay alguna serie de requerimientos, digamos, desde el punto de vista del reconocimiento facial, de las claves que tienen que unificar. Todos sabemos que para las personas mayores, sobre todo, pero para todos los vecinos que no tienen este acceso tan simple a las claves, tienen que aumentar el nivel de seguridad de sus claves, sacarse una foto, una selfie. Si la selfie no te la sacás con claridad, no podés acceder. Entonces, un poco consultarles cómo están viendo ustedes este proceso. Si tienen pensado, porque para nosotros sería importante que haya instancias presenciales. En todas las reuniones de presupuesto hemos planteado, tanto con la gente de Defensa del Consumidor como la Secretaría de Vínculo Ciudadano que tiene relación con las comunas, la importancia de las atenciones presenciales, que no va en desmedro de lo digital, que es muy bueno porque automatiza y da más posibilidades, pero nos preocupa que, habiendo un plazo para acceder a esta moratoria, y con lo que costó sacar esta ley, que realmente la gente pueda acceder de una manera fácil, y en todo caso, si después hay que actualizar sistemas, actualizar información, que se pueda hacer después, pero que la gente no deje de quedar con la posibilidad de acceder a esta moratoria. En este mismo sentido, uno de los planteos de este proyecto que estamos tratando hoy y que tiene que ver con la bonificación que hoy tienen los contribuyentes de la ciudad, que tienen una bonificación por estar en el débito automático, además de por ser buenos cumplidores, y nosotros también vimos que en el proyecto también se está incorporando un requisito adicional que tiene que ver con sus datos, con que se adhieran a la comunicación digital. Entonces, consultar sobre esto, pero entendemos que lo que antes era automático, ahora debería pasar por un trámite que, siguiendo la misma lógica de lo que venía planteando recién, implica un esfuerzo de parte del contribuyente y de aquellos que no tienen esa familiaridad con lo digital. Después también, como lo hemos planteado en otras reuniones, el tema de los fondos de inversión y de las criptomonedas. En el caso de los fondos de inversión, también suscribir lo que ya se ha dicho por los diputados propinantes, de que no vemos en principio como una medida que esté en consonancia con lo que se viene planteando de la inclusión financiera, de no recaer sobre los contribuyentes de la ciudad. Y si el contribuyente está exento de plazo fijo y va a quedar grabado en un fondo de inversión, que por ejemplo el Banco Ciudad lo está promocionando como una herramienta de ahorro, bueno, me parece que eso va a haber que replantearlo. Y por otra parte, un tema técnico, pero si nosotros estuviéramos grabando la diferencia entre, tanto en criptomonedas como en fondos de inversión, entre lo que el rescate y la suscripción, en definitiva lo que estamos grabando es la ganancia. Entonces, más que un impuesto a los ingresos brutos, estaríamos
gravando la ganancia que no estaría dentro ni de nuestras facultades ni del objeto del impuesto. Así que tanto por la cuestión de fondo como es la cuestión de la carga fiscal sobre el contribuyente, como desde el punto de vista técnico, tenemos nuestras dudas y nuestros reparos con estos dos temas. Me sumo también a lo que planteó el diputado Romero en referencia a sobretasa del 1%, para por favor seguir trabajándolo. La eliminación del recurso de reconsideración, que ya también lo habíamos planteado y que entendemos la respuesta que nos dieron en cuanto a que es una instancia que suele ser, por la práctica, favorable a la administración, digamos, pero eso no quita que justamente el recurso de reconsideración está pensado para que el administrado pueda presentar nuevos elementos y se puedan tener en cuenta. Y además, lo que planteamos en la reunión pasada en relación al ordenamiento jurídico, por ejemplo, con la ley de procedimientos administrativos. Así que dejamos planteado nuevamente ese tema. Una consulta sobre el cómputo de intereses del artículo 55 del Código Fiscal, que está planteado actualmente como mensual y que se está proponiendo un cómputo diario. Consultar sobre esto porque entendemos que podría generar una carga mayor en el contribuyente. Y por último, recordar y reflejar un poco el tema de los agentes de retención que habíamos planteado en la última reunión, de tanto nuestras dudas y nuestras consultas en relación al plazo que entendemos que se había extendido a 30 días, de acuerdo a lo que plantea hoy el Código Fiscal, y en relación a que puedan ingresar a la moratoria y a ser perdonados fiscalmente de alguna manera, teniendo en cuenta que son recursos que se les habían retenido a los contribuyentes y que no fueron depositados en las arcas del Estado. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Modarelli. Hola, ahí está. Bien. Bueno, buen día, ¿cómo andan? Yo quería consultarlos por ABL Inmobiliario. Estuvimos con mi equipo viendo un poco lo que se plantea en la modificación para este año. De paso aprovecho para agradecerle tanto a Tomás como a Sebastián, que son mis compañeros, tuvieron mucha paciencia para tratar de explicarme la dificultad que implica la fórmula. Nosotros cuando se presentó el proyecto, lo que consultábamos, creo que de hecho lo decía el diputado Garrotaveña, es que veíamos que no se aplicaban las tablas, sino que se estaba actualizando ya, indexando por inflación. Se suma ahora para el código del 2026, que los inmuebles que superan creo que los 32 millones de pesos tendrían la actualización con el rezago de los 5 meses más el 1%. Entonces intentamos como tomar un caso testigo con una boleta de ABL. Creo que esto lo hacemos siempre, todos los años. No sé si voy a tener la respuesta, pero por lo menos quiero dejarlo planteado porque el año pasado se discutió bastante, se planteó que tener una tabla amplia nos iba a dar progresividad en el cobro tanto del inmobiliario como de la tasa retributiva ABL. Este año la tabla se decía ampliada, después creo que la rectificaron, pero el problema no es la tabla ni querer que los contribuyentes paguen más, sino tratar de que lo que discutimos acá después tenga alguna aplicación real o que de alguna manera se planteen los temas de otra manera. Nosotros tuvimos un inmobiliario de ABL de 2025, que vence ahora, espero que lo paguen, el 14 del 11, 12.228 pesos con 47 centavos tiene que pagar de la cuota 11, ¿no? Entonces, para poder construir este número, fuimos primero a la tabla que se votó en el 2025. Voy a tener que leer porque son como conceptos muy específicos. Entonces, tomando el artículo 43 y 44 de la tarifaria, buscamos el valor fiscal homogéneo de este inmueble, que lo informa acá, son 16 millones de pesos. Entonces, cuando vamos a la tabla, vemos que corresponde al primer segmento de la tabla,
para poder aplicar después los otros coeficientes. Entonces, en este valor el coeficiente fijo es 0, de acuerdo a la tabla de 2025, ¿no? El límite inferior es 0 y la alícuota del excedente del límite inferior es 0,6. De esa manera se calcularía el inmobiliario. Obviamente, por ahí nos falta información, pero tomamos lo que dice acá y hacemos los cálculos correspondientes. Luego, para la ABL, se toma el mismo valor fiscal homogéneo, se toma como coeficiente geográfico, en este caso es un domicilio en Balvanera, que es el 0,75, la alícuota base del 0,8, la ponderación del coeficiente geográfico del 0,5. Aplicando todo esto, el inmobiliario nos da 9 millones de pesos, la tasa de ABL 17 millones de pesos, el total anual 27. Buscamos los descuentos, ¿no? En la suma de los descuentos que se aplican, creo que por el 176 y 184, nos da un descuento de 5 millones de pesos. Es decir, un impuesto anual de 21 millones de pesos, que mensual sería 1.800.000 pesos. No quiero que la gente pague 1.800.000 pesos, lo que quiero entender es que me está faltando entre el 1.800.000 y los 12.000 pesos. Después vemos los artículos que operan como tope, por decirlo así. Entonces, vamos a buscar si esto es por algún tope que tiene que ver con inflación, pero también lo que se nos dificultó muchísimo es poder llegar a este número si tomáramos, como se establece creo que en el artículo 46, que para la cuota del mes que se va a determinar se toma la cuota anterior y la inflación de 5 meses atrás. Porque si tomo la cuota del mes anterior y la inflación de 5 meses atrás y después le aplico los porcentajes por zona y los descuentos correspondientes, así todo llego a un número 300 o 400 pesos de diferencia a estos 12.200. Entonces las preguntas son dos. Primero, si vamos a discutir para el código del 2026 con la tabla que mandaron, que por favor alguien nos explique de manera sencilla y clara, porque creo que también eso ayudaría a la mayoría de los contribuyentes, cómo se determinan tanto el impuesto inmobiliario como la tasa de ABL en términos reales. Cómo yo miro la boleta y digo, pago 12.000 pesos porque si hago este cálculo me da que tengo que pagar esa guita. Después, otra cosa que me llama la atención, la inflación, si se toma la de los 5 meses para atrás, lo otro que no entiendo es por qué se me repite el mismo importe, que eso me pasa en mi ABL, en este ABL y calculo que le pasará al resto, ¿por qué se repite el mismo importe todos los meses? Yo pago hace 4 meses el mismo importe, después me viene un aumento que se repite 3, 4 meses, después, entonces si la inflación nunca es la misma y se toma la inflación de 5 meses, ¿por qué se paga el mismo valor? Me parece, insisto, realmente importante porque el año pasado tuvimos una discusión enorme con lo del ABL del inmobiliario, para mí súper importante, y se hablaba de buscar una progresividad y de aumentar las escalas y de darle más sentido, pero no lo puedo encontrar tomando el ejemplo al que uno puede acceder, que es una boleta de un usuario. Seguramente nos falta información, seguramente nos falte claridad, pero así como está planteado, no, lo que se iría a votar tampoco reflejaría después lo que pagan o dejan de pagar los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Después, por otro lado, bueno, lo de la cláusula segunda del Código Fiscal, saber si hay alguna propuesta, ya que se planteó varias veces. No es una repregunta, sino simplemente saber cuál es la propuesta que traen para no ir en contra de lo que la legislatura votó, o de qué manera, si hay un planteo del Ejecutivo para que se revea ese caso, se va a hacer y que no sea por una cláusula transitoria dentro de un montón de otros artículos. Me refiero al tema de los agentes de retención, que ya lo nombraron distintos diputados previamente. Y por último, que salió cuando vinieron a la ronda, el artículo 407 bis, cuando hablábamos de clubes de barrio. El artículo 407 es el que establece la exención de ABL inmobiliario para los clubes incorporados dentro de la ley de clubes de barrio. Y en esta propuesta, el 407 bis, de acuerdo a lo que nos dijo en ese momento el funcionario, creo que fue el director general de análisis fiscal, la idea era que el espíritu de este artículo era que esto sea un beneficio para que los clubes que además de ser propietarios tienen o en comodato o en tenencia otro inmueble, que se aplique también esta exención.
Bueno, nosotros lo que le planteábamos en ese caso es si ese es el espíritu, el articulado no lo refleja de esa manera, es confuso porque tal cual está redactado se habla de ser tenedores, comandatarios o locatarios de un único bien inmueble destinado exclusivamente al desarrollo de sus actividades deportivas y sociales, entonces ver si eso es complementario, así ya son, o en el caso de algunos clubes que no son propietarios de su inmueble, si solamente van a poder eximir del ABL y del inmobiliario uno, en el caso de sean locatarios o tenedores de más de un inmueble. Saber bien cómo opera o cómo se puede repensar la redacción, insisto, teniendo en cuenta las palabras del funcionario, que el espíritu de esto era dar un beneficio y no restringir el derecho que tienen los clubes incorporados en la ley 1807. Bueno, después está nuestra discusión con régimen simplificado y seguir insistiendo en el tributo cero para todo el régimen simplificado. Se habló de números, denme un segundito que quiero llegar bien a eso, de 91.000 millones de pesos y que la diferencia entre lo que nosotros proponemos y lo que ahora proponía el Ejecutivo, que era para las primeras categorías, eran unos 53.000 millones de pesos. Es un 0,31 de todos los ingresos proyectados para el 2026. Bueno, si lo comparamos, por ejemplo, con lo que planean invertir en el autódromo, es menos de un 38%, o sea, un beneficio para toda la ciudadanía mucho más grande de lo que se planea invertir para guardarle el negocio a un amigo de los Macri. Entonces, nos parece que se puede pensar y no ser restrictivo siempre con los que peor la están pasando. Por ahora sería eso. Nada más. Gracias. Gracias. Se han incorporado a la reunión los diputados, mejor dicho, las diputadas Inés Parri, Fernanda Molar y el diputado Guillermo Suárez. Tiene la palabra la diputada Claudia Neira. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, recojo algunas de las cuestiones que se vinieron planteando, suscribiendo obviamente todo lo que planteó mi compañero de bloque, el diputado Modarelli, pero también quiero analizar algunas cuestiones puntuales que fueron planteando algunos de los diputados. Yo particularmente respecto del recurso de reconsideración, en este caso no acuerdo con la observación de otros diputados, yo estoy de acuerdo con lo que propone el Ejecutivo, me parece que la verdad es que en la práctica el recurso de reconsideración es en beneficio del administrador y nunca se revierte la posición, con lo cual la verdad es que simplemente resulta para el administrado una pérdida de tiempo. Así que en ese sentido nosotros no tenemos inconveniente con la redacción. Sí, con el tema de la discriminación de ingresos brutos en la factura, con el 145 bis, nosotros queremos insistir en algo que planteamos, ustedes nos dieron una respuesta la otra vez, pero nos queda dudas de cómo se va a realizar esta discriminación, si queda a cargo del contribuyente, si lo tiene que realizar de golpe el kiosquero, el dueño del negocio, tiene que tener, además de todo lo que tiene, esto a cargo, o lo va a realizar la controladora fiscal, en cuyo caso no nos parecería mal. Mi compañero Modarelli ya se refirió al tema del 180 bis, que es el del régimen simplificado. Hubo algunos planteos de otros diputados respecto del hasta 100%, hasta 75%. Para nosotros, y acá ya empiezo a introducir alguna cuestión más de fondo, más política, para nosotros hay una cuestión que cuando nosotros hablamos, insistimos con llevar a cero la alícuota del régimen simplificado de todas las categorías, lo hacemos porque cuando nosotros estamos discutiendo acá, nuestro bloque está expresando y representando a sectores de nuestra ciudad, sectores que trabajan y producen en la ciudad. Y entonces eso se tiene que reflejar en lo que nosotros planteamos para el presupuesto. A nosotros nos queda muy claro acá cómo discuten los distintos bloques y más allá de algunas cuestiones puntuales en términos de prioridades políticas,
cómo están ejerciendo un planteo político de esas prioridades en el presupuesto. La verdad que no nos termina de quedar claro. Ni hablar, perdónenme, de nuestros amigos de La Libertad Avanza, que están mudos, entonces tampoco sabemos si es que están de acuerdo con todo, en parte, o de los diputados que perdimos en el camino y hace muchos años que nos vemos, que por ahí tenemos miedo que lleguen a último momento y se lleven 300.000 millones como el año pasado en 2 horas, que por lo visto hay posibilidades de no hay posibilidades de llevar a cero la alícuota del régimen simplificado para los monotributistas de la ciudad, que significaría 50.000 millones de pesos, como dijo Modarelli, de diferencia entre nuestro planteo y el del Ejecutivo, pero sí hay posibilidades que en 2 horas un diputado que no vino en 5 meses por ahí se lleve puestos 300.000 millones. Alerto, digo, lo alerto acá, lo alerto ahora, porque no quiero llegar a ese momento. No estoy dispuesta a que eso suceda. Volviendo, porque no me quiero enojar. Volviendo, porque no me quiero enojar, lo que digo es, la verdad es que nos parece, no entendemos el motivo por el cual no quieren discutir llevar a cero la alícuota del régimen simplificado. Y no lo entendemos en un contexto donde lo que vemos es que están los recursos. Yo le puedo dar distintos ejemplos. Vayan a ver otros servicios en Ministerio de Seguridad, vayan a ver los 134.000 millones del autódromo, vayan a ver algunas licitaciones como la del 147 que nos mencionaron. Digo, vayan a ver cómo el año pasado se pudieron reducir 300.000 millones. ¿Por qué no se pueden llevar a cero? Y cuando la diferencia que tenemos son 50.000 millones, es nada en este contexto. Entonces, yo en esto quiero ser enfática porque para nosotros es prioritario. Como es prioritario darle algún beneficio fiscal a los gastronómicos y a los hoteles que están fundidos porque no tenemos turismo en este momento en la ciudad del turismo. O darle algunos beneficios reales, contundentes a los clubes de barrio, como viene planteando nuestro bloque, que implique... hay algunas propuestas concretas, una devolución, por ejemplo, de lo que abonan de las tarifas de sus servicios. O la condonación de la deuda de Rodrigo Bueno, o reducir y que la gente que vive en Rodrigo Bueno no pague el mismo ABL que se paga en Puerto Madero. Digo, lo que nos está planteando nuestro bloque creo que tiene un nivel de sentido común y de coherencia política que es clara. Entonces yo lo que quiero saber es, el resto de los bloques, el oficialismo, el ejecutivo, ¿no están de acuerdo con que beneficiemos en un presupuesto de 17 billones de pesos a los monotributistas para que en este momento de crisis absoluta de la actividad económica en la ciudad no paguen monotributo? El resto de los bloques y el ejecutivo, ¿no están de acuerdo con que le demos algunos beneficios a los gastronómicos, a los hoteles? ¿No están de acuerdo con que demos algún beneficio real a los clubes de barrio que hacen que nuestros pibes, mientras avanza el narco, puedan estar contenidos y en el marco de una actividad deportiva? ¿No están de acuerdo con eso? ¿Qué es lo que estamos pensando para los porteños? Esa es la pregunta. Luego... Volviendo a algunas cuestiones más concretas, queremos insistir con la observación que hicimos respecto del artículo 233 de los intermediarios. Para nosotros no nos explican, no nos queda clara esta modificación y nos parece que puede llegar a traer conflictos. Respecto de fondos comunes de inversión ya se dijo un montón. La verdad es que nosotros lo mismo. Queremos defender a la persona que está peleando para no perder todos los meses. Tenemos un Banco Ciudad que promociona los fondos comunes de inversión y la gente todos los meses está intentando, acá mismo, yo si les pregunto a los asesores, seguramente cobran y tratan de ganarle un pesito a la inflación. Entonces, lo hacemos nosotros, lo hace cualquiera. Entonces, digo, ¿de verdad queremos hacerle eso a los porteños que están peleando contra la inflación? ¿Ir a cobrarles a ellos?
Bueno, lo del 470 ya lo dijo Modarelli, así que no lo voy a repetir, lo de los clubes de barrio del 407, perdón. Y me quedaría el tema del 537, que es el tema de los espacios públicos, que es una atribución que tenía la legislatura y que ahora la quiere tener el Ejecutivo. Nosotros no estamos de acuerdo. Y por último, el tema agentes de recaudación, que creo que ahí estamos de acuerdo todos los bloques y que nosotros no aceptamos que se incorpore por la vía de la cláusula transitoria. Todos los planteos que se hicieron respecto a BL, tanto por Modarelli, con las dudas muy válidas y muy claras y muy concretas que creemos que deben ser respondidas, como también lo que viene planteando el diputado Romero, que también nosotros coincidimos, de poder tener realmente un dato concreto que no incluya a las cocheras, que no incluya a las bauleras de cómo es el porcentaje real si las excluimos. Bueno, por ahora eso, decir que las respuestas que recibimos del Ejecutivo hasta ahora son realmente muy pobres, que las respuestas prácticamente a las preguntas que hemos hecho son monosilábicas y parciales y muchas no han sido respondidas. Y que bueno, que seguimos pensando que este es un presupuesto que no tiene las prioridades en orden y que por lo que estamos viendo la tarifaria y por lo que estamos viendo de la tarifaria y de los planteos que se están haciendo acá, tampoco se está poniendo en el centro al beneficio y al interés de los porteños. Y señalar que nosotros tenemos que llegar a una sesión con un trabajo de esta legislatura que permita al jefe de gobierno y a la ciudad sobre todo, porque no es al jefe de gobierno, que permita a nuestra ciudad contar con un presupuesto. Nosotros creemos en eso, por eso participamos tan comprometidamente en la discusión, porque nosotros creemos que la ciudad se merece tener un presupuesto y tener un código fiscal y una tarifaria. Ahora bien, la verdad es que nosotros vemos que acá hay un acuerdo construido en esta mesa entre el oficialismo y algunos bloques que no construyen las mayorías necesarias para aprobar. Nosotros no tenemos ninguna respuesta respecto de los planteos que venimos haciendo y hoy no estamos en condiciones de validar un presupuesto que tiene todas las prioridades alteradas y una tarifaria y un código fiscal que no recogen pedidos coherentes y claros de nuestro bloque. Y no vemos entonces cuál es la discusión que se está dando, la discusión real que se está dando. Y la verdad es que nos gustaría, nos parece que sería transparente que podamos todos conocer cuál es la discusión que se está dando, porque lo que sí nos parecería una falta de respeto para los que estuvimos trabajando todo este tiempo acá es encontrarnos que finalmente el presupuesto que se vota no es ni siquiera este presupuesto tan criticado por nosotros que discutimos durante un mes. Gracias. Gracias, diputada. ¿Algún otro diputado que quiera hacer uso de la palabra? Bueno, le voy a dar la palabra al titular de la JIP. Buen día a todos y a todas. Muchas gracias nuevamente por la convocatoria. Gracias por recibirnos en este salón tan especial. Vamos a ir intentando responder también, igual que en la oportunidad anterior, las inquietudes, los interrogantes, en el orden que más o menos fueron expuestos, siempre en el espíritu y en la intención que desde el Ejecutivo tenemos y con esa intención venimos, que es de, en conjunto, hacer un trabajo que nos permita construir la mejor herramienta normativa, el mejor código fiscal, la mejor ley impositiva para el ejercicio 2026, tratando de receptar
los planteos válidos, todos, absolutamente todos, y aún, digamos, en el disenso de que algunas cosas que sostenemos, no es que las sostenemos dogmáticamente, sino que en la convicción de que en algunos aspectos son herramientas para la gestión, en otros aspectos tienen que ver con cómo impacta una vez que la norma está en aplicación y si tenemos o no la oportunidad o la posibilidad de hacer no sé si llamarlas correcciones o modificaciones para la mejor aplicación posible. En definitiva, todos, digamos, nos mueve lo mismo, ¿no? Lo decía recién la diputada Neira, digamos, lo que está en vista es el vecino, en definitiva, en el caso particular de AGIP, desde la perspectiva de su condición de contribuyente. El primer comentario que tengo para hacer es que respecto del planteo hecho por Adrián Laroca en representación del universo de empresas o de establecimientos vinculados a la gerontología, obviamente que nos lo tomamos con Demian y nos lo llevamos para analizarlo. Lo que tenemos a priori para decir es tenemos que trabajar siempre sabiendo que en definitiva cuando uno en una norma fiscal distingue el universo de contribuyentes, o sea, si corresponde encuadrarlos en el universo de la salud o no, eso no es ni más ni menos que aplicar el principio de igualdad en materia tributaria, tanto para distinguir contribuyentes que son desiguales en lo que son desiguales, como para igualarlos en lo que sean iguales. Y realmente, ahora con el trabajo que hagamos, al margen del análisis que también hacemos, esto hay que decirlo, del costo fiscal, obviamente que lo receptamos para poder trabajarlo con el equipo. Ya adentrándonos a los planteos de los diputados, empiezo por los del diputado Romero. Claramente vuelvo a decir que es lo que hemos dicho en la visita anterior. Si la norma no tiene la precisión o no tiene la claridad, digamos, o adolece de opacidad, que es lo que tenemos, obviamente que estamos para trabajarlo. O sea, el espíritu de lo que hemos planteado respecto, por ejemplo, del universo cripto, digamos, no es grabar, o grabar más, sino es aclarar que ante la ausencia en la norma hasta el día de hoy, porque es relativamente una novedad la irrupción de los criptoactivos, es adecuar la norma a esta novedad. Con lo cual, esa es la intencionalidad. Si no estamos, digamos, consiguiendo ser claros, obviamente que tomamos el comentario del diputado para que lo trabajemos. No es este el ámbito, pero sí va a haber que sentarse, empujar, hablando coloquialmente, empujar el lápiz y encontrar un texto que no llame a duda para que estemos cómodos con esto. Respecto al diputado Romero, yo recuerdo en la intervención anterior, de nuestra anterior visita, había hecho una mención respecto tanto de el impuesto sobre los ingresos brutos, por un lado, y de la participación de los patrimoniales. En esto lo que sí tenemos para decir es que nosotros tenemos, digamos, convicción, digamos, y honestidad intelectual y profesional en que un sistema tributario, digamos, debe, en la medida de lo posible, tender a darle mayor participación a los patrimoniales. Porque, digamos, como manifestación de la capacidad contributiva, la mejor manifestación es la renta, la ganancia, inmediatamente después el patrimonio y por último el consumo. Grabar ingresos brutos es grabar consumo. Y eso lo torna inequitativo. Y hay que reconocer, y esto no es Ciudad de Buenos Aires, AGIP, es en general, muchas veces las administraciones tributarias tienden a ampliar el alcance del gravamen, de la gravabilidad con ingresos brutos o con IVA a nivel nacional, primero porque es un impuesto que uno no advierte que lo paga en el momento que lo paga, no es lo mismo eso, entonces tiene esa característica. Por eso inclusive acompañar esta idea de la transparencia fiscal de la que nos vamos a referir enseguida. Además, técnicamente es más fácil de recaudar en algún aspecto.
Pero nosotros, digamos, nos pusimos el desafío de tratar de ir tendiendo. De hecho, entre el año pasado y este año, ese objetivo yo se los transmití en la reunión anterior. Se logró. O sea, ahí me permito, digamos, con el mayor de los respetos, dicen. Sí. Sí, por favor, yo no tengo inconveniente. Eso dispone la presidenta igualmente. Pido permiso, presidenta. Gracias. Gracias, presidenta. Gracias, Germán. Yo creo que cuando hablo de la ciudad de Buenos Aires, ciudad que amo, que me apasiona, nosotros no la podemos comparar con casi ninguna ciudad del mundo. ¿Por qué? Porque es una ciudad donde duermen 3 millones y donde la cohabitan durante el día entre 6 y 7 millones. Esto no sucede en casi no sucede en ninguna provincia de la Argentina y no sucede en muy pocas ciudades. Y en aquellas ciudades que se recibe gente, como es el caso de París, que vienen del Gran París, hay 128 municipios que ayudan económicamente al movimiento que hay en París. Entonces, lo que yo planteo, ¿por qué en este caso soy un defensor de los patrimoniales? Porque, vuelvo a repetir, el otro día me lo planteaba un vecino que vive a 200 metros de una estación de subte, ya paga el 5% en el ABL, paga una tasa más alta en el valor por cuadra y además paga el 10% en un vehículo, a lo mejor, de un servicio que no utiliza. En esto es donde yo sé que a lo mejor técnicamente no es correcto lo que yo digo. Lo que yo digo es que la Ciudad de Buenos Aires es una excepción con respecto a otras ciudades y a otras provincias. Desde esa lógica lo planteo. Eso para poder dejarlo claro. También es relevante decirles que nosotros, la técnica, si no la humanizamos, no va a servir de nada. No es que simplemente venimos con un Excel a plantear. O sea, la intención es tratar de explicar o de transmitir que incluso ese análisis que plantea el diputado Romero, anticipo que ya me lo habían, es más, me habían instruido desde el Ejecutivo a hacer un análisis de cuánto representa la imposición al consumo de los 40 municipios del AMBA que ingresan 3 millones de personas por día a la ciudad de Buenos Aires. Primer respuesta que suministré, esto inclusive no tengo ningún inconveniente después de facilitarle al diputado Romero el estudio, que no es un estudio sumamente riguroso, de hecho intervino, creo que Demian cuando... y no hace tanto que lo trabajamos. Es un estudio, no es tan fácil determinarlo cuánto gasta un vecino del conurbano en el ingreso a la ciudad de Buenos Aires. Y cuánto de eso, qué impacto fiscal tiene. Bueno, hicimos un trabajo, insisto, no es que tenga un rigor científico enorme, y estamos trabajando actualmente en eso, en renovarlo también, pero sí nos sorprenderíamos, se sorprenderían, de que en un aspecto la imposición al consumo del que ingresa a la Ciudad de Buenos Aires es insignificante en términos cuantitativos. Estoy dispuesto, insisto, diputado Romero, a suministrarlo y que lo vean, lo analicen y digan, bueno, Germán, pero miren que le pifiaron o tenían que agregar tal o cual dato, pero estoy para ofrecerlo. Por eso lo pongo en contexto. Yo estoy haciendo un estudio de lo que llamo el gasto invisible, que es cuánto la Ciudad de Buenos Aires invierte para poder ser solidaria, que creo que tiene que seguir siendo solidaria. No es que estoy poniendo en tela de juicio que nosotros no tengamos que brindar ni salud, ni educación, ni transporte. Yo creo que no. Pero sí, cuando nosotros medimos, y voy a dar un solo ejemplo, todos los efectores de niños, niñas y adolescentes, el 60% de la población no es de la Ciudad de Buenos Aires. Y los que, por ejemplo, se trabajan con el conurbano, vacantes escolares, utilización de hospitales. Yo estoy por ahora en mi número entre el 35 y el 40% del presupuesto de la ciudad. Ahí igual está hablando en gasto. En gasto. En inversión, para no decirle gasto. Porque como es social y como creo que hay que seguir cumpliéndolo, no creo que no haya que cumplirlo, lo que creo es que debemos ser, para que no quede duda, lo aclaro, no creo que dejemos de seguir siendo solidarios, porque debemos seguir siendo solidarios con el resto de la provincia, con nuestros vecinos del conurbano. Lo que creo, por eso defiendo tanto al riesgo de apartarnos demasiado un poco del hilo conductor, pero a mí me apasiona poder dar esta charla, por eso no tengo inconveniente que me interrumpa el diputado Romero. Compartimos la misma idea. Perdón, es un mandato constitucional. No, la solidaridad está en la Constitución, artículo 75, inciso 2, cuando refiere a la coparticipación federal, artículo 75, inciso 19, cuando refiere a todo lo que son las normas de protección y demás.
Perdón, ¿puedo interrumpir? Porque Sí, por supuesto. ahora me enganché. Sí, ahora me enganché. No, simplemente sí me está buscando, digo. No, a ver, digo, a mí me parece que es súper interesante esta discusión, que estaría bueno, la verdad, poderla dar profundamente. Creo que a todos nos serviría y a mí me parece que muchos de nosotros, seguramente no todos, pero muchos de nosotros compartimos en que la solidaridad es un valor y que debe continuar. Pero yo creo que es importante discutir los números también, porque si no queda solamente en solidaridad. Y la verdad es que yo creo que nos sorprenderíamos si realmente hacemos los números, porque hacer los números solo del gasto, para mí, es una ecuación incompleta, diputado Romero. Digo, yo creo que realmente hay que hacer la ecuación completa de cuánta ganancia termina quedando, cuánto ingreso termina recibiendo la ciudad de Buenos Aires de los 3 millones de personas que vienen acá, que producen, que invierten, la gente que por ahí vive en el conurbano, pero tiene la empresa acá y viene e invierte acá, no invierte en el conurbano, o tiene un negocio acá. Digo, yo que creo que como muchos de ustedes hemos hecho campaña recorriendo negocios, vaya a cualquier negocio, no sé, en Villa Devoto, en cualquier barrio de la ciudad, en Avenida Cabildo, y lo que te pasa es que los dueños de esos negocios, muchos viven en el conurbano y están invirtiendo acá. Entonces, la verdad es que para mí es una discusión que hay que darla muy profundamente, con números, y no olvidándose también que la ciudad de Buenos Aires, además de ser solidaria, y que creo que es un valor que tenemos los porteños intrínsecos, también tenemos un capital enorme, que es que somos beneficiarias de, por ejemplo, las casas matrices de todos los bancos del país. Por eso, el 10% de nuestra recaudación, Germán lo puede corroborar, pero más o menos el número que nosotros estuvimos viendo, es lo que hoy recibimos por ingresos brutos del sistema financiero. Y no es magia, no es lo mismo que tiene otras jurisdicciones. Después tenemos las casas matrices acá. Si las casas matrices se mudaran a otras provincias, la ecuación daría distinta. Entonces digo, es interesante todo, me parece que estaría buenísimo en otra oportunidad poder dar la discusión completa, digo, Con todo gusto. con números. Con todo gusto. Continuando con los planteos del diputado Romero, respecto del inciso 7 del 231 vinculado a la gravabilidad de cripto, reitero lo que ya había dicho antes, respecto del recurso de reconsideración, agradezco el análisis, digamos, y también lo que nos motiva es esto, ¿no? Del lado de la administración. Cuando estoy de acuerdo, Germán. Gracias. No, del lado de la administración tiene que ver con que se gestionamos. Nunca tienen la razón. No es fácil ser yo. Del lado de la administración, el recurso de organización representa un costo de gestión, horas hombre, insumos, que por eso los queremos optimizar en términos de eficiencia. Del lado del administrado no le damos ningún beneficio y me parece que por eso queríamos insistir y agradezco nuevamente. Respecto de los fondos comunes de inversión, una aclaración y la reitero, esto fue una iniciativa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Algo que estábamos revisando recién, tanto con Demian como con el equipo, hay que entender que el rendimiento de los plazos fijos están exentos para personas humanas, pero están grabados para personas jurídicas. La intención es llevarlo a ese mismo esquema del Fondo Común de Inversión, y aparte, ¿en qué contexto, con qué espíritu? Con la idea de que en definitiva lo que le ocurre con lo cual podemos ir a que la persona humana esté exenta. No, lo podemos revisar, por eso estoy planteándolo, Romero. Y cuando tienen razón también lo trabajamos. Sí. No, y en cambio, respecto de las personas jurídicas, lo que hay que decir ahí, dos cosas. Una es, están grabados los rendimientos de plazo fijo y debieran estarlo los de Fondo Común de Inversión. Aparte, ¿por qué aclararlo? Pues si uno no lo aclara, se corre el riesgo de que la alícuota sea más gravosa. Entonces, no es una medida que tiende a aumentar recaudación o que queremos grabar, sino que al revés, lo que queremos es que quede claro. Sabiendo además que es una medida, y viene de la época en la que tuvimos alta inflación, que ni siquiera estamos hablando de ahorro, estamos hablando de preservar el valor de la moneda cuando una empresa
tiene capital inmovilizado, en lugar de dejarlo en cuenta a la vista, lo pone en un fondo de inversión por 2 o 3 días, lo saca para pagar sueldos, y entonces es regular esa actividad. Y insisto, iniciativa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas que receptamos. Comentario adicional de alguien decía, bueno, lo que pasa es que entonces estás grabando, y esto también aplica no solo al tema de fondos comunes de inversión, sino también a abono, no, y otro instrumento más, pero están grabando la ganancia. Y esto no puede. Nosotros está claro que tenemos lo que se llama prohibición de analogía, que está en el artículo 9, inciso B, apartado 2 de la ley 23.548, que es la de la coparticipación federal, que establece que tenemos limitado. Nosotros no grabamos renta, lo que podemos grabar sí son consumos a través del impuesto sobre los ingresos brutos, que es una excepción expresa de la propia ley, con lo cual en eso hemos tenido, digamos, el cuidado técnico de que no ocurra. ¿Qué es lo que ocurre también con todas las que son las bases imponibles especiales? Por ejemplo, si volviéramos al tema del margen comisional en el caso de las concesionarias, tema que sí había planteado recién la diputada Neira, como intermediarios, que ahí lo que insistimos, o por qué volvemos con la cuestión, que yo hice el otro día un poco el raconto histórico de lo que ocurrió a partir de la sanción del Código Civil y Comercial el 1 de agosto del 2015, que incorporó el contrato de concesión. A partir de eso hubo una judicialización con el tema que llegó a la Corte Nacional. En términos prácticos, las jurisdicciones provinciales volvieron al régimen anterior, no al margen comisional. Acá seguimos teniéndolo y ahí tenemos una dificultad operativa, práctica, que es que el margen condicional no es un dato cierto en términos de... Es un dato que si tengo que ir a buscarlo al contribuyente, lo tiene que construir. Del otro modo, la factura del vehículo es un dato cierto. Entonces, por eso, obviamente, tampoco pretendemos recaudar más. Es volver al esquema anterior con una alícuota inferior sobre el valor de la operación plena y no sobre la diferencia entre la compra y la venta. Respecto al régimen de transparencia fiscal, estaba esta iniciativa de colocar un cartel. Eso es algo, o sea, acompañamos, ¿no? Me parece que tiene que ver también con la transparencia y demás. No sé si es algo que necesariamente deba estar en la norma, puede estar también en la reglamentación. De hecho, si no lo fueran a incorporar en la norma, lo tomo con el reconocimiento del derecho de autor del bloque o del diputado, pero que perfectamente pueda en la reglamentación establecerse que es un requisito colocar en el establecimiento este recaudo. Totalmente. Después es un tema técnico. Si tenga que estar en la ley algo tan específico o puede estar en la reglamentación, es opinable. Respecto de los agentes de recaudación, habíamos suministrado en la reunión anterior qué es lo que nos motivaba. Y entiendo la sensibilidad de que es algo que se votó hace muy poco. ¿Y por qué incorporar? Está en vigencia la moratoria. Les cuento también, dicho sea de paso, que respecto a la preocupación que transmitieron, nosotros venimos haciendo obviamente seguimiento desde el día lunes, que entró en vigencia la norma, a las métricas diarias de cuánta gente se ha incorporado, de cómo está operando, cómo está funcionando. Vamos a tener métricas el día viernes. La verdad que no tenemos reportados inconvenientes, con lo cual si tienen caso concreto, eso es un pedido. Me los facilitan, nos lo facilitan y lo gestionamos artesanalmente, incluso porque no estamos teniendo reportes masivos de complicaciones. Con lo cual, sí, comentaba respecto al requerimiento facial, eso es un tema que no tiene que ver solamente con la moratoria, sino que una decisión también de gestión del área de innovación y de modernización de todo el gobierno es ir a la unificación de las claves de acceso y ir a la clave MIBA con el nivel de seguridad 3. Tampoco estamos teniendo ahora el reporte, está funcionando, se consiguió articular y se integró correctamente, pero como la migración a la clave de MIBA viene a un ritmo determinado y nosotros manejamos un universo muy grande de contribuyentes, hemos resuelto y está así sistematizado que para la moratoria se puede ingresar hasta el 31 de diciembre por clave MIBA o por clave ciudad. Con lo cual, en los casos concretos que haya alguna dificultad o para personas mayores que no les sea amigable el tema del uso de la verificación con rostro o demás, pueden seguir utilizando la clave ciudad. Sí, por favor, no tengo problema si lo permite la presidenta. Sí, presidenta. Justamente por eso
no nos manifestamos en contra de la medida en sí porque entendemos que es de reordenamiento administrativo, de mejora en los registros, de la información de los contribuyentes, pero sí un poco dejar planteado esto, que el acceso a la moratoria no requiere de ningún requisito adicional de los que venía teniendo actualmente el ingresar a la página y demás, sobre todo teniendo en cuenta la población de adultos mayores que son muchos en la ciudad y que se les puede complicar. Ok. Volviendo al tema de agentes de recaudación, o sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo el otro día les di algunos números. Tenemos en trámite dictaminados para hacer la denuncia penal 342 casos. Desde AGIP, ya del área legal y técnica, del área de análisis fiscal, se sustanció todo un procedimiento administrativo interno para promover una denuncia, los casos de agentes de recaudación. De esos 342, 235 ya pagaron. ¿Qué significa? Que en realidad nosotros tenemos el mandato de que si esto no se resuelve de otra forma, tenemos que hacer 342 denuncias penales tributarias por aplicación del artículo 4 del régimen penal tributario. Y son contribuyentes, digamos que no tienen algo en penal, se habla de la fuga del proceso, o la extinción de la acción penal a través de alguna vía, la del pago del artículo 16 no aplica a la agente de recaudación. ¿Qué ocurriría si se votara ampliar el régimen de facilidades a estos agentes? Que se les extinguiría la acción penal con una resolución administrativa porque les cabe, porque ahí sí hay principio de igualdad y sobre todo en materia penal tributaria, en materia penal, le cabe lo mismo que al contribuyente que va y paga. Si hay algún agente de recaudación entre los 235 y 342 que se adhiere, va, paga, se presenta en la causa penal y el juez le extingue la acción penal por mandato legal. Digamos, esto hoy no va a ocurrir, o sea, en el escenario actual no va a ocurrir. Entonces esto es lo que no es otra cosa. Y creo que ayer el Senado de la Nación iba a tratar la ley penal tributaria para aumentar los umbrales. Yo les había contado a ustedes que el tema que tenemos es que históricamente y todo el arco político, desde la sanción de la ley 24769 en 1997, que el umbral de elevación simple eran 100.000 pesos, equivalente a $100.000, umbral que fue elevado en el 2011 en la ley 26735 a 400.000 pesos, que era el equivalente a $100.000. La última reforma, la 27430, lo llevó a 1,5 millones de pesos, con $1 de 15 pesos, era equivalente a $100.000. Hoy ese umbral, digamos, quedó en ese valor. Entonces hoy hay denuncias por evasión simple con un valor, o sea, no hay política criminal que resista sostener esto. Y acá tenemos que articularnos con los plazos del Congreso de la Nación. No tengo el dato de si ayer sancionaban o no, tiene media sanción del mes de agosto, esta modificación. Pero es una modificación que no necesariamente se puede aplicar retroactivamente, porque si no se aplica el principio de la ley penal más benigna. Entonces, en este escenario hoy tenemos que agentes de recaudación que incurren en el tipo penal por 100.000 pesos por mes están criminalizados. Entonces, esa es la inquietud que les dejo y el planteo. Insisto, eso es lo que nos motiva. Por un tema de secreto federal no les podemos dar nominalizada, salvo que el contribuyente me autorice, no podemos darles la nómina o nombre y apellido. Sí, el dato agregado, e incluso que es dato que pueden compartir o que puede también trabajarse desde el Ministerio Público Fiscal, y hay una Fiscalía Penal Tributaria especializada, la fiscal Taramelli, que es con la que justamente trabajamos realmente muy articulados en términos de... Sí, sí. Sí, a ver, el diputado Romero, la presenta. Con lo del penal tributario se da el caso de que con el aumento de la no transferencia que se votó en la ley de mandatarios, puede ser una deuda que yo no tenga que transferir, que no tenga que seguirla, pero tengo que denunciarla penalmente. Muy buen punto de parte de Demian. Sí, eso se comprende, pero lo que yo digo, el otro día yo había planteado, hay excepciones que le dan a usted la posibilidad de dar los nombres, inclusive de publicarlos, inclusive para hacer estudios. Están dentro de las atribuciones del administrador, pero suponiendo que nos vamos a reservar en el secreto fiscal, lo que sí podríamos tener el monto, yo lo había dicho la otra vez, cuántos agentes de recaudación pertenecen al sistema financiero, cuántos a las ventas de combustible, cuántos a la compra-venta de vehículos, cuántos a la venta de alimentos por mayor o menor, y los montos.
ese dato me parece que se podría tener para Sí. tomar una decisión. Sí. No le vamos a poner nombre y apellido porque no, Sí, no, es no dato podemos agregado, ponerlo, Demian. pero te ese pido que- desagregado, porque entonces para ver de qué monto estamos hablando y sobre qué cantidad y qué tipo de agentes de retención Sí. estamos hablando. De los 342 que les nombraba recién, solo 6 superan los 10 millones. Digo, pero esto no está abierto como lo pedís vos, pero Demian, te pido que le suministremos la apertura por actividad. Teníamos después 107 casos impagos, de los cuales 4 superaban los 10 millones de pesos. Ese dato sí lo tenía. Continuando. El diputado La Peña había hecho el planteo del artículo 180 bis con el hasta. Podemos trabajarlo. O sea, cuando uno ve una norma, el hasta tiene que ver con, sí, es cierto, dar algún margen con límites, y es un límite en sí mismo, digamos, el hasta, de facultad de reglamentación al organismo fiscal. Así funciona, por ejemplo, el impuesto a los débitos y créditos, que establece desde su origen que el gravamen tiene una alícuota de hasta el 0,6 de entrada, 0,6 de salida, y en ese rango después se puede reglamentar. También la observación que hace el diputado La Peña respecto del periódico, en el 329, también podemos trabajarlo. O sea, para nosotros tenía que ver con poder reglamentar si esa periodicidad es mensual. Sobre todo porque, y lo ato a otra cuestión que me han planteado, que tiene que ver con el artículo 55 del diputado Nagata respecto de por qué mensual a diario, porque nosotros hemos firmado un convenio con ARCA, a través del cual fuimos al monotributo unificado, que va a regir desde el 1 de enero. Una medida que le facilita al vecino y a los profesionales que trabajan para los vecinos, cuando liquidaban el monotributo, si perdías 10 minutos en el portal de ARCA y después 10 minutos en el portal de AGIP, eso va a estar unificado. Entonces, le ahorramos 10 minutos por mes a los individuos. Y el régimen de interés es diario, entonces sistémicamente tenemos que ir al régimen de ARCA. No tiene otra activación. El diputado Juan Modadelli ha hecho un planteo de un caso concreto. Ahí, digamos, tampoco no sé si da para agarrar ahora en la boleta, sentarnos a hacer la cuenta, pues claramente cuando vos hablabas de 16 millones de base imponible, está en el primer rango, el 0,6 de 16 millones, digo, 6 por 1, 6 por 76 son 96.000 pesos año. Después habrá que aplicar el resto de la norma. Vos si llegaste a números hablaste de 1 millón y pico en mango, hay que ver si capaz que en lugar del 0,6 no aplicaron el 6 o el... Pero... Entonces, laburemos. Nos ha ocurrido. No, pero yo lo que ofrezco es, porque es algo que nos ocurre mucho en el organismo, que nos vienen de algunos legisladores más informalmente desde el contacto, desde algunos miembros del Ejecutivo, desde algunos que tienen un inconveniente, para nosotros es una buena herramienta facilitarnos el caso concreto, sin los nombres, y nosotros lo metemos en la licuadora y te decimos, no, mira, esto es la norma. Porque para nosotros, de hecho, nos interpela lo que planteaste, porque si algo que hicimos el año pasado fue decir, hasta el año pasado, como se aplicaba un ajuste en la cuota y no en la norma, no se aplicaba el Código Fiscal. Y lo dijimos, y lo dije. Digo, con lo cual, que se me diga, mirá que no se está aplicando, nos interpela. Me interesa poder ver el caso concreto, y si hay otros, los revisamos, porque estamos trabajando en línea con que funcione de ese modo. Me voy a declarar culpable previamente. Es mucha la diferencia entre lo que me da a mí el valor, aplicando hasta incluso los descuentos y tomando incluso el tope del artículo 46. Es mucha la diferencia de media. Entonces, hay algo obviamente ahí que o no tenemos la información o no termina de quedar claro cómo se calcula. Y después sí, lo otro que me llama la atención es, si tomamos el artículo 46 directamente, ¿no? Entonces decimos, bueno, el impuesto se determina por el topeo, entonces vamos a lo que pagó el mes anterior y le aplicamos la inflación, ahí tampoco me da el mismo valor. Entonces, nosotros esto lo planteamos el año pasado, no lo planteé yo solamente, lo hemos planteado desde mi bloque y creo que otros bloques también. Contar con la información para, si es un impuesto que se determina en base a variables y a vectores, poder calcularlo amigablemente. como diría Bernardo Neustadt, que doña Rosa lo pueda calcular. Es ¿no? la idea. Sería... Por eso te pido, es más, que no quede simplemente en el comentario,
No, me comprometo a Dale mi acercarle todas las... contacto, Sí, por favor. tengan mi celular todos ustedes y me mandas y yo te pongo en Pero contacto el planteo no es con por el un caso en equipo. particular. Tomé un caso para tratar de adaptarlo a la fórmula. El planteo que no me cierra la fórmula con lo que veo. Ok, Si inclusive tomaría no otro tengo ABL, ningún calculo que inconveniente en tampoco. recibirlos y presentarles la fórmula. Sí. Con respecto a algo parecido a lo que dice el diputado Modarelli, yo había solicitado en la primera reunión si nos podían mandar un listado promedio entre 50 y 100 calles, testigos, por ejemplo, para dar un lugar que conozcamos todos. En Caballito, Rivadavia, 5.400, el valor metro cuadra, el valor único de cuadra, porque el cálculo, yo entiendo. Sí, pero está en una cosa, pero yo lo que pedí es el promedio. El promedio. Yo sé que es un trabajo que se entrega el 31 de julio, pero es un libro bastante extenso. Si podemos tener el promedio de 50 o 80 o 100 cuadras, porque es parte, para compartir con el diputado Modarelli, de la fórmula. No es solamente la boleta, es el nuevo valor metro cuadra, eso voy a estar. Y a partir de ahí es donde hay que sacar la cuenta, porque no es lo mismo el valor metro cuadra de este año que el del año que viene. Entonces, también ahí queremos ver, por eso pedimos ese promedio. Perdón. Usted manda. Aclarar también, artículo 407 bis, clubes de barrio, que lo planteó la diputada Neira y lo planteó también Modarelli. La intención es no distinguir donde no hay razonabilidad de la distinción. En un club de barrio, si goza de una exención, la goza por su condición de club. O sea, es una exención subjetiva. Esa exención subjetiva, digamos, no hay motivo para que si es propietario del inmueble o es inquilino o locatario, arrendatario, comodatario o cualquiera de esas figuras, tenga un tratamiento diferente. Y tampoco parecería razonable que si es de un solo inmueble, o sea, en la medida que cumpla con la condición subjetiva de la exención, la intención es ampliarla. Por lo cual el espíritu es ese. En ese espíritu, bienvenido a trabajar en un texto que así lo refleje. En la misma línea. Nosotros ahí lo que poníamos, o sea, lo que tratábamos de ver en ejemplos concretos es, tenés muchos clubes de barrio enmarcado dentro de la ley de club de barrio, ¿no? Con o sea, una determinada facturación, determinada cantidad de socios, club de barrio, no los grandes clubes de la ciudad. Que por ahí la sede es propiedad del club y la cancha fue una cesión por X cantidad de años, que no son propietarios, sino que son, como bien dice acá, entonces, tener claridad en ese caso, si es complementario, se aplica. Otros clubes que su sede social y su cancha o el otro predio que tienen son locatarios de ambos, entonces, bueno, en ese caso que es uno solo, son los dos. Como cuando lo aclaró el otro día, nosotros lo volvimos a releer y empezamos a entender que venía por ahí por ese lado. Pero como la redacción no es del todo clara, después la aplicación siempre queda a discreción, entonces, bueno, tenerla como más en detalle. Por último, respecto del universo gastronómico y hotelero, dicho sea de paso, antes de ayer estuvimos en la asociación, Juan Nigrelli, el director de análisis fiscal, Gustavo Barroso, nuestro director de sistemas, trabajamos muchísimo con ese universo nosotros, con el tema de la moratoria, con el tema de la clave MIVA, y en particular, ustedes sancionaron en la reforma a la ley del organismo, la 2603, que tenemos que trabajar en una transferencia por sujeto y no por objeto, que es una de las grandes demandas del sector, porque como les decía, muchas veces ocurre que un hotel está afectado a propiedad horizontal, entonces cada habitación de un hotel es una cuenta o una partida en el ABL y en el inmobiliario, y entonces cuando se atrasa, no tienen deuda y se transfiere a juicio, eso les representa tener distintos juicios de poco monto con el conflicto que significa mandatario. Y ya estamos trabajando también en eso. Perdón.
Sí, yo me refería a que nuestro bloque tiene 2 proyectos, uno de autoría del diputado Barrota-Benia, otro del diputado Lamens, donde plantean diferentes beneficios, en particular que hacen a ingresos brutos y a BL. Así que, bueno, eso lo dejo. Y reitero una vez más, porque no entiendo que sigue en el cono del silencio, el régimen simplificado, que para nosotros es una prioridad. No, o sea, respecto al régimen simplificado, decir, digamos, como que... Lo vamos a trabajar no, es acá, trabajar- lo vamos a ah, seguir trabajando acá en comisión con los distintos planteos y observaciones que han hecho los distintos bloques. Porque también es bueno recordar que nosotros habíamos obtenido un despacho y había sido de alguna manera superador del proyecto que había ingresado, digamos, superador para los vecinos del proyecto que había ingresado por parte del Poder Ejecutivo. Así que seguiremos trabajando en esa línea. Y bueno, tratando de conseguir de alguna manera los consensos necesarios para tener un despacho la próxima semana y poder llegar al recinto con un régimen que satisfaga a la mayoría de, digamos, de los que estamos aquí presentes. Así que si algún otro diputado no tiene para hacer ningún otro aporte, vamos a dar por finalizada la reunión, agradeciéndole nuevamente a Germán y a Demian por su disposición y bueno, por las explicaciones que han dado con relación a estos proyectos. Gracias. Gracias a ustedes.